ustedes al programa de educación y cultura Diálogos Compañeros de la Radio Germán Abdala. Producción y conducción, militantes de Patria Compañera. Nuestras vías de comunicación: Facebook, Patria Compañera; Instagram, Patria Compa; Twitter, Patria Compañera. Muy buenas tardes, Armando. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Alicia? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia, los compañeros y compañeras que siempre nos acompañan y nos escuchan. Bien, con mucho frío, pero bueno, con una semana de muchísima movilización en general, en temas. Así es. Estamos en el 6º programa de nuestro año y bueno, la idea es, tenemos muchas cosas hoy. Aprecien este programa porque ha sido un esfuerzo de producción de parte de nuestra productora Clara Rojas, de nuestra compañera Roxana Obeaga, de nuestra compañera Cintia Corbata, de la incorporación de una nueva compañera que ya vamos a presentarla en la sección que corresponde con los aportes que va a hacer y, por supuesto, siempre conduciendo nuestro programa aquí Armando y quien les acompaña. Bueno, Armando, comencemos, si querés, conversando un poco algunas pinceladas, compartiendo con nuestra audiencia algunas pinceladas de lo que fue el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en Avellaneda. Esto fue el día sábado, ¿verdad? El día lunes. El día lunes. 20, día de la bandera y día del general, de nuestro querido general Manuel Belgrano. Vos viste, Alicia, que siempre que aparece Cristina Fernández de Kirchner hablando públicamente, deja tela para cortar, digamos. Siempre que tiene algo para decir, no escatima, digamos, escenarios ni esfuerzos para hacerlo. Así que vamos rápidamente con algunos de sus... de sus más sobresalientes partes del discurso de este lunes. Por ahí, antes de meternos en esto, una cuestión general, ¿no? Que este acto tuvo la participación del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, estuvo Ferraresi, estuvo el diputado nacional Hugo Yasky, y me parece que es interesante porque muestra un poco la base de sustentación que tiene Cristina Fernández en la Central de los Trabajadores. Estuvo también el Tano Catalano, de nuestra querida ATE, de nuestra querida Radio Germán Abdala. Y bueno, me parece una cuestión súper interesante del desarrollo de Cristina, tuvo que ver con esta idea de reposicionar un poco el Estado, ¿no? Entre las tantas cosas que ella planteó, tiene que ver con qué hubiera sido del Estado en el 2018, sin vacunas. Esto tenemos que pensar, el Estado es imprescindible, ¿no? En este avance de la derecha, el reposicionamiento que ella hace del lugar del Estado, me parece que fue muy importante en este encuentro. ¿Qué más te sorprendió a vos? Mirá, lo que me parece es que sigue rescatando, como buena militante del campo nacional y popular, sobre todo, y después de la formación que ella tiene y que se está capacitando, no sé si capacitando, pero sí que se está formando permanentemente, tiene que ver mucho con este rol del Estado porque es, como decía incluso Germán Abdala, las políticas del Estado son la única herramienta que tiene el pueblo para defenderse respecto del mercado y del poder económico concentrado, porque todo lo demás lo tienen ellos, digamos. Ellos son los dueños de todas las cosas y a los trabajadores y al pueblo en general le queda la política estatal como herramienta para defenderse. Y esto me parece que es lo que rescata Cristina, ¿sí? Con mucha precisión y además con un tono pedagógico muy, muy interesante, porque fíjate que entre otras cosas se habla siempre del déficit fiscal, ¿sí? Sí. Pero lo que nunca dicen es que el mayor déficit fiscal lo tiene Estados Unidos, que es, digamos, la madre patria que nuestro poder oligárquico siempre añora y siempre trata de rescatar. Lo que dice Cristina, que el déficit no es bueno ni malo en sí mismo, ¿sí? Y el tema es encontrar las causas verdaderas de por qué tenemos una inflación única en el mundo y no es por el déficit fiscal precisamente. El déficit es un concepto económico
y no necesariamente es el causante de los desmadres económicos y de la superinflación que estamos soportando en este momento. También dice ella claramente que el tema de la cuestión de que somos un país bimonetario. Estamos Claro. permanentemente ahí saltando entre el dólar y el peso nuestro, y que en este momento, digamos, siempre es por épocas, ¿no? En este momento es una cuestión de que el dólar es lo más importante del mundo para muchísima gente, pero lo que pasa es que también hay una cantidad de negociados amparados por el Poder Judicial, fundamentalmente por muchos jueces, para que se produzcan diferentes maniobras que hacen que los dólares que producimos acá se vayan del país, o se vayan a las manos de particulares que nada tienen que ver con la cuestión del Estado y de la defensa de lo público, ¿verdad? Sí, me parece que esta versión de Cristina, que para mí es una de sus mejores versiones, ¿no? Que muestra la unión que hay entre política y economía, ¿no? Que sabemos que muchos presidentes han hecho esta separación como medio entre la economía como una cuestión técnica y la política va por otro lado. Me parece que esto también tiene mucho que ver con lo que hizo tanto Cristina como con lo que hizo Néstor en su momento, que es subsumir las decisiones de la economía a las decisiones de la política. Entonces me parece que hay muchas cuestiones, como vos bien planteabas ahora, que tiene que ver con, en ese tono pedagógico, poder analizar qué lugar ocupa Argentina respecto de la cantidad de evasores que tenemos en el mundo. Argentina ocupa el tercer lugar en materia de evasión, después de Guyana, Chaco y Malta. Y también plantear que cuando se habla tanto de la falta de dólares, de las retenciones, de la concentración de la economía, hay un montón de cuestiones que en el lado fino cotidiano se desconocen. Por ejemplo, Argentina durante el peronismo siempre sostuvo un modelo de importación, de industrialización, por sustitución de importaciones. Y sin embargo, Cristina dice, bueno, ahora estamos en un festival de importaciones, ¿no? Y ahí ella pone un poco en qué lugar están ocupando muchas de estas empresas, como Techin, por ejemplo, que pide dólares al Banco Central, y ahí hay que ver qué rol ocupa para pagar a las subsidiarias que son financiados por ellos mismos, y cómo también el Poder Judicial aparece avalando, en este momento dándole dólares a los importadores, cuando hace unas semanas atrás uno de los cortesanos, miembro de nuestra Corte Suprema, cuestionó la relación entre necesidad y derecho. Pero parece que para las necesidades de dólares de algunos, el partido judicial está ahí presente, ¿verdad? Sí, totalmente. Además, lo más llamativo y lo que más nos revela es que cuando un juez autoriza importaciones en dólares, esos dólares los tiene que entregar el Banco Central al precio oficial que fija el Estado, o sea, no el valor del dólar blue, sino el valor del dólar oficial, que es la mitad. Y en ese festival de importaciones se ha detectado, eso lo decía Cristina de algún modo, que se han importado en enorme cantidad de bienes suntuarios que no tienen nada que ver ni con la industria ni con la producción para abastecer las necesidades básicas de la población. Claro. Entonces, bueno, la cuestión es que en este tema está bueno que lo plantee ella, porque si no nadie habla de esto, ¿no? Por supuesto que ni los medios de comunicación, ni el poder, la clase dominante se encarga de hablar de esto, porque los quieren a todos quietitos, ignorantes y sumisos. Y eso es lo que los incomoda y les hace decir después cualquier cosa respecto de nuestra dirigencia, y fundamentalmente de Cristina, que es la más perseguida históricamente de nuestras mujeres dirigentes. No obstante, en lo que Cristina, ¿te acordás? Mencionaba, decía que en su gestión lo que ella hacía era cuando una empresa pedía importar al valor del dólar oficial, ella decía, bueno, pero producí algo que yo pueda incorporar dólares a la economía argentina.
Y es lo que, bueno, que en buena medida está ocurriendo con algunas empresas, no con todas, por supuesto, Claro. que se dedican a importar, por ejemplo, partes de electrodomésticos para fabricar y ensamblar acá en Argentina, pero también exportan materias primas que ingresan, por la cual ingresan dólares al Tesoro Exacto. Nacional. Claro. Pero bueno, hay que estar dispuesto a eso. Y está bueno que lo aclare, está muy bueno que lo haya dicho en los términos en que lo dijo. Y además me gusta mucho cuando se pone firme y cuando da la impresión que se enoja porque le sale mejor todavía, ¿no? Exactamente. Pero además, para que se entienda por ahí, hay importaciones que después uno va leyendo más, estas cosas que pasan con Cristina, que te tira un dato y uno se pone a investigarlo y va encontrando algunas cosas. Respecto de importaciones de artículos, sobre todo, bueno, los que tienen que ver con la industria metalmecánica, por ejemplo, que tranquilamente se venían fabricando en el país. Eso implica otorgarle dólares a ciertos sectores para comprar cosas e importarlas cuando se podrían hacer en el país, en un momento en que hay muy pocos dólares, en que la falta de dólares afecta cuestiones como la compra del gasoil, por ejemplo, y eso va trayendo otra crisis con uno de los sectores justamente con los que más enfrentamiento hay, que es con el sector del campo, pero también una ambulancia es un medio que utiliza gasoil. Y entonces esto vuelve de nuevo a poner la forma en que operan, la forma desestabilizadora en que operan estos poderes concentrados, que lo tienen todo, que como bien dijo Cristina, estuvieron 4 años haciendo los negocios que quisieron entre el 2016 y 2019, siguen haciendo todavía importantes negocios sin mayor molestia de parte del Estado. Y sin embargo, nunca logramos ubicar a estos sectores en términos de pensar de otra manera la cuestión nacional, de ser más empáticos y más soberanos respecto a nuestra población. Me parece que en eso también ella fue muy, muy precisa. Sí, y además fíjate que volviendo, o ya casi terminando, digamos, con este tema tan interesante, por cierto, ella en su afán de rescatar el rol del Estado y la función que tiene que cumplir los que ejercen funciones en el Estado, ella menciona claramente que este es un Estado estúpido, del cual tenemos que salir porque no se puede desarticular la estafa en la Argentina si no es desde la mano del Estado. Y cuando no hay voluntad ni actitud de cambiar las cosas, hay que ponerse las pilas y enfrentar este problema tal cual como es realmente. Y es lamentable que desde el gobierno esto, digamos, no, en vez de tener alguna repercusión respecto de cómo poder evaluar y, digamos, concatenar esto en forma conjunta, del gobierno siguen defendiéndose como si ellos no tuviesen nada que ver. Pero bueno, lo importante también, ¿sabes qué es? Es que Cristina rescató que no está en juego para nada la unidad del frente de todos. No es un dato menor en este momento, ¿no? Y más pensando en lo que se viene para el año que viene, que son las elecciones presidenciales. Y por ahí una última pincelada, como vos decías, para cerrar, porque no se salvó nadie, digamos, en esta conversación del lunes, volver a poner o revisar sobre la mesa la relación entre Estado y trabajo, la relación entre Estado, movimientos sociales y planes sociales. Ella habló de la terciarización de los planes sociales. Sabemos que hay sectores que se sintieron muy particularmente tocados por estas cuestiones que planteó Cristina. Fue muy polémico el planteo, pero bueno, no deja de ser algo que tiene que ver con revisar cuál es el modelo de inclusión que estamos pensando. Si es un modelo de inclusión con planes sociales solo para digamos, compensar carencias en algunos sectores y manejados por algunos sectores, o si estamos pensando que realmente la inclusión pasa por la generación de empleo y la reconversión de esos planes en empleo genuino, ¿no? Me parece que ya ahí vuelve a poner algo que fue creo que lo más polémico que pasó, muy tergiversado también, pero bueno, también, por eso digo que hubo reparto para todo el mundo, digamos. Sí, y además, bueno, recordemos que estuvo en esta semana Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, con una propuesta concreta
respecto de cómo transformar los planes sociales en empleo, ¿sí? Y él decía claramente que no se puede pasar, digamos, de un plan de una política asistencialista a una política de empleo Claro, así de un día para el otro, y que eso lleva su tiempo, hay que organizarlo, y que es muy importante el rol de los municipios. Y estuvo reunido precisamente con Cristina aportándole estas ideas, y también creo se las aportó al ministro de Desarrollo Social de Nación, Juan exactamente, Zabaleta. a Juan Así Zabaleta. que bueno, creo que ha sido una muy interesante charla esta, Alicia, de nuestra editorial, para rescatar la palabra de Exactamente, Cristina, la ¿sí? palabra de Cristina. Y también queremos rescatar en nuestra editorial, porque nos pone muy contentos y muy contentas de cara al futuro de la patria grande, tiene que ver con el resultado de las elecciones en Colombia, que pone a la fórmula Petro y Márquez como ganadores y ganadoras en estas elecciones. De las 22 millones de personas que acudieron a las urnas el domingo pasado, más de 11 millones de personas apoyaron la fórmula de Gustavo Petro y Francia Márquez, y cerca de 10 millones de personas votaron por Rodolfo Hernández. Es un dato, no es menor, hay que analizar qué pasó con esto, y sobre todo con la cantidad de votos en blanco. Pero bueno, es el primer gobierno progresista en Colombia, primer gobierno de izquierda, así que hay como mucha expectativa para las colombianas y colombianos, pero también para cómo se va reconfigurando el continente, ¿no? A partir de las elecciones de Perú, ahora las elecciones de Colombia, las de Chile. Sí, tal cual. Y mira, estaba mirando que hubo más de 2 millones de votos que optaron por votar en blanco, o sea, fueron a votar y Exacto. votaron en blanco. Y además, el total de votantes del padrón en Colombia votó solamente el 58%, ¿sí? Pero no es un dato menor. Lo que sí hay que rescatar que tanto la fórmula de Petro como Márquez logró subir el piso de votantes, ¿sí? Antes Así es. los votantes de ese sector no superaban los 8 millones y medio de votos, y esta vez llegaron a los 11 millones, fundamentalmente con el apoyo de jóvenes, mujeres y las comunidades indígenas, afros y campesinos, que se desplazaron durante horas y días, algunos para poder ejercer el derecho al voto. Y los Exactamente. resultados de esta elección no tienen precedentes, pues la izquierda, en la cabeza de esta fórmula, sobrepasó, como te decía, este 1,5 millones de votos que se habían propuesto para ganar en el balotaje al candidato de la derecha. Y lo que sí Y vale la pena, bueno, es rescatar precisamente que en la fórmula de Petro, compartida con Francia Márquez, los antecedentes de Francia, que tuvieron su propio peso en el resultado de esta elección y en el futuro inmediato en Colombia, ¿verdad? exactamente. Y tomando un poco lo que vos decías, Armando, y si Roxana nos asiste, preparamos una pequeña galería de fotografías para justamente comentar esto que decíamos recién con Armando, ¿no? Cómo la población indígena, la población afrodescendiente, pero también la población campesina en Colombia se desplazó por muchísimos kilómetros, con serias dificultades también para llegar hasta los centros de votación, para ejercer ese derecho al voto, que tiene que ver con el reconocimiento, no solo en la trayectoria de Petro, sino sobre todo creo que en la figura de Francia Márquez como una mujer, pero como una mujer afrodescendiente, que se identifica como alguien que está representando a los nadies. Y en esa simbiosis histórica, como dijo alguna vez Néstor cuando asumió en el 25 de mayo del 2003, también acá hay una simbiosis histórica que marca la madurez de los movimientos indígenas, afrodescendientes en Colombia, el compromiso con la paz colombiana, y que creo que eso se va
de alguna manera consolidando con la presencia de Petro y de Francia Márquez. Por eso ahí vemos innumerables colas de gente yendo a votar, lo que implica, por ejemplo, la zona del Darién, que es muy conocido, el Cajón del Darién, como un lugar en el cual es casi el tapón del Darién, perdón, un lugar que es casi una selva impenetrable en el límite entre Colombia y Panamá, y sin embargo la gente salió días antes a votar, ¿no? Esto nos recuerda también a lo que ocurrió en Bolivia, ¿no es cierto, Sí, Armando? tal cual, totalmente, sí. Sí, viajaron en botes, en balsas, a caballo, caminando, además caminando por un territorio tan dificultoso como es la selva Exacto. colombiana, ¿sí? Y seguramente no habrá soluciones rápidas ni mágicas, pero también es cierto que se abren nuevas condiciones para empezar a construir una Colombia tan castigada por la violencia, tan castigada por el narcotráfico y también con la fuerte presencia militar de bases estadounidenses en su territorio. Y Exactamente. Francia Márquez lo resume de esta manera: su vivir sabroso, esa consigna que también traduce en que vivir sabroso Sí, es vivir sin miedo y vivir con dignidad. exactamente. Y otra cuestión para señalar coincidencias con diferencias de 30 años, Gustavo Petro y Gabriel García Márquez, ellos estudiaron en el mismo colegio, que es en el Colegio La Salle de Zipaquirá, es un pueblito vecino a Bogotá, y cuando recibió el Premio Nobel de la Literatura en 1982, García Márquez, en un discurso emblemático, él plantea que todavía no es demasiado tarde para emprender una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Discursos emblemáticos si los hay realmente, realmente. Exactamente. Bueno, y digamos, como vos bien decís, no es algo que las soluciones no son mágicas y preocupa, ¿no? ¿Qué va a pasar con la derecha? ¿Cómo la derecha va a operar sobre Petro y sobre Francia Márquez? Es un país que tiene 9 bases militares norteamericanas. Bueno, esperemos que realmente este pueblo movilizado se siga movilizando para sostener a estos dirigentes que ha elegido este fin de semana, ¿verdad? Sí, Alicia, para terminar con este párrafo, con este espacio de nuestra editorial, digamos también que si analizamos la nueva conformación de un polo de poder latinoamericanista del tercer mundo, Exacto. tenemos que hay gobiernos de liberación consolidados en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Luego, países con gobiernos en proceso de desneoliberación: México, Bolivia, ahora Colombia y quizás también Chile y Perú, que están en tránsito hacia eso. Y nos Exactamente. quedan las elecciones de Brasil en octubre de este año y las nuestras el año 2023. Muy bien. Y bueno, Así que seguiremos soñando con la patria grande. seguiremos soñando como corresponde. Y con mucha alegría, por cierto. Así es. Bueno, pasamos entonces, Roxana, cuando dispongas a nuestro próximo segmento. Bueno, y en nuestro segmento actualidad se incorpora hoy la compañera Nancy Rondán. Nancy se va a encargar de conversar algunas cuestiones que tienen que ver con discapacidad, con cuestiones que hacen a la inclusión educativa, a la educación especial. Y en esta ocasión Nancy nos va a informar que está en proceso de elaboración y tratamiento en la Comisión de la Cámara de Diputados, de la Nación, un proyecto para una nueva ley de discapacidad, y en ese proceso se han realizado varias consultas, ¿no? ¿Qué es lo que compartiríamos hoy, Armando? En este caso vamos a convertir una entrevista que le hace Nancy, nuestra compañera, al coordinador de la Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de General Sarmiento, el compañero Gustavo Goyochea. Ahí vamos entonces con el video de esta entrevista con Nancy.
Bien, buenas tardes. Aquí estamos con Gustavo Goyochea. Gustavo es referente del Frente Nacional de Discapacidad de Nuevo Encuentro y es coordinador del programa de discapacidad de la Universidad General Sarmiento. Muy amablemente te has prestado, Gustavo, a esta primer entrevista que tenemos aquí desde Patria Compañera. Y a ver, la idea primeramente que surgió fue, en este momento se está tratando en diferentes ámbitos, tanto en lo social como también en el Congreso, el tema de generar una nueva ley de discapacidad. Recordémosle a los oyentes que a la fecha la ley de discapacidad que, digamos, cobija a toda la población, si se quiere, es del año 1981, cuando Videla era presidente. Yo te pregunto, a ver, para vos, ¿qué debiera contemplar esta nueva ley? Bueno, primero agradecerte, compañera, por la invitación. La verdad que me siento muy, muy honrado por arrancar, invitarme para arrancar estos espacios, y que realmente muy, muy agradecido por eso. Y después también por impulsar la temática, ¿no? Por hablar de esto, por hablar de la cuestión de la discapacidad, y esto que vamos a hablar ahora. Bueno, con respecto a la propuesta de ayer, al proyecto de ley que se está construyendo por parte del Ejecutivo, una iniciativa que impulsó el Ejecutivo Alberto Fernández en el inicio de la sesión legislativa, que me parecía que era necesario, es necesario modificar ese proyecto, esa ley, que como bien decís vos, fue un decreto de la dictadura, un decreto de Videla, ¿no? Que después se transforma en ley en democracia, pero es el que rige hasta hoy, lamentablemente, ¿no? Que digo, fue bien para su momento, pero no podemos desconocer que es un decreto ley sancionado por la dictadura. Ahora, me parece a mí, ¿qué debería tener este proyecto de ley que se está construyendo ahora con audiencias públicas en distintos lugares del país? Para mí lo que tiene que tener, básicamente y fundamental, es el enfoque en los derechos humanos, el enfoque en el modelo social de la discapacidad, y cambiarle, ajustar, me parece a mí, el eje, el enfoque de donde se va a abordar las políticas o la legislación o el articulado, basados en estos preceptos metodológicos, ¿no? La cuestión del modelo social y los derechos humanos. Desconocer que la situación de discapacidad es una cuestión de derecho humano. La cuestión de la discapacidad es una cuestión de dignidad inherente de la persona. Hay que respetarla, hay que tenerla en cuenta. No solamente tenemos que hablar del sujeto de derecho, que es fundamental, pero que esa palabra tiene que transformarse en hecho. Y para transformarse en hecho es necesario que se empiece a plasmar fuertemente en la legislación y después la política pública que respalde y que ejecute de acción. Y, a ver, ¿sobre qué ejes vos considerás, Gustavo, que debiera centrarse esta ley, o sea, hacerse fuerte, pivotear los demás aspectos? Mirá, para mí, una de las cuestiones fundamentales, yo estuve escuchando las exposiciones de las distintas personas con discapacidad y organizaciones del país, y me pareció que estuvieron interesantes, abordando distintos temas, la cuestión de la salud, de la educación, y me parece fundamental. Todo lo que me parece buenísimo. Viene a dar una vueltita de rosca. A mí me parece que si nosotros queremos generar transformaciones concretas y reales en esta cuestión, lo que tenemos que hacer es no desconocer cuál es la situación que nos excluye. Y cómo deberíamos hacer para romper, interpelar a la sociedad para poder incluirnos realmente dentro de la estructura social, como sujeto de derecho. Y para mí la cuestión es la participación política. Bien. Para mí es el reconocimiento político, el reconocimiento como un segmento de la sociedad amplio, somos el 13% casi de la población del país, una de cada 4 hogares en el país tiene una persona con discapacidad, o sea que no es moco de pavo, digamos. O sea que para mí, lo que debería tener entre las cuestiones que atraviesa respecto a educación, trabajo, accesibilidad y todo lo que se está trabajando ahora, que a mí me parece que es fundamental también, pero algo que trasciende y que para mí es fundamental para dar ese paso a la conquista del derecho, es la participación política.
es generar los mecanismos necesarios para hacer efectivo el artículo 29 de la Convención respecto a la participación política, y no solamente del acceso al sufragio. Esa es una parte de la participación política. La otra parte, y para mí fundamental, es generar los mecanismos necesarios para que la persona con discapacidad pueda acceder a cargos legislativos, pueda acceder a cargos ejecutivos y pueda participar, ¿no? Esa es una de las propuestas que nosotros vamos a llevar ahora como Frente Nacional de Discapacidad de Nuevo Encuentro en las audiencias públicas ahora de lunes y martes. Claro. Generar impulsar esta cuestión, ¿no? La parte política, y para ello es muy fundamental y muy necesario la educación y el trabajo también como herramientas de integración y como herramientas de inclusión. Y bueno, y empezar a generar. Queremos generar inclusión, queremos generar participación, queremos abrir la cancha para participar, que otros colectivos puedan participar, listo. Entonces impulsemos la cuestión de la participación política con medidas concretas y efectivas. ¿Por qué? Porque tenemos la convención que lo garantiza, que lo prevé, una ley supranacional, y también está planteado en el artículo 75, inciso 23 de la convención, en donde se plantea la generación de medidas de acciones de discriminación positiva, de acción positiva, para generar igualdad de oportunidades para los colectivos oprimidos, para los colectivos subordinados. No lo dice de esta manera, pero básicamente es eso. Entre ellos estamos nosotros, las personas con discapacidad. O sea que Bien. Tenemos las herramientas, está en la cuestión, y hay que tomar la decisión para realmente hacer las cosas que tenemos que hacer. Bien, acuerdo plenamente, Gustavo, y ojalá que así sea. De hecho, comentemos que en este momento se están llevando audiencias en distintos espacios, en distintos ámbitos, en distintos niveles de intervención, y tomando la palabra y rescatando las voces de la mayoría de la población que necesita y debe ser escuchada. Y esto debe Totalmente cuajar en una ley completamente diferente. Ahora, Bueno, muy bien. Excelente aporte de nuestra compañera Nancy, y bueno, vamos a seguir con este tema, ¿eh? Empezamos esta semana, pero bueno, vamos a ir de a poco manteniéndolos al tanto y también comentándoles algunas otras cuestiones que hacen también a políticas de inclusión por parte de nuestra compañera Nancy. Bueno, sí. Ahora, si les parece, pasamos, Roxana, cuando quieras, placa, y pasamos a nuestra entrevista del programa de hoy. Nuestro espacio de entrevista. Momento de entrevista. En Diálogos Compañeros. De hoy nos va a acompañar la licenciada María Cecilia Velázquez, que es la presidenta del Consejo de Educación de la provincia de Santa Cruz, titular del Comité Ejecutivo de la Región Patagónica del Consejo General de Educación, por el Consejo General de Educación del Consejo Federal de Educación de la Nación. María Cecilia fue jefa de gabinete de Alicia Kirchner cuando estaba a cargo del Ministerio Nacional de Desarrollo Social hasta el año 2015. Y bueno, queremos agradecer a nuestro compañero Eduardo Calvo de La Patriada, que él nos facilitó el contacto con la ministra para hacer esta entrevista hoy, y también comentarles que estamos muy contentos porque tenemos una enorme audiencia. Aquí estoy viendo en YouTube y estoy viendo también en Facebook de compañeros y compañeras de la provincia de Santa Cruz. Me voy a tomar un minutito para contarles que tenemos compañeros de Pico Truncado, de Río Gallegos, de San Julián, de Puerto Santa Cruz. Hasta ahí estoy leyendo, así que voy a aprovechar. Ay, desde Caleta Olivia, Santa Cruz. Como yo soy de Caleta Olivia, me voy a tomar un minutito para saludar a la gente de mi querida ciudad. Cuando quieran, escuchamos la entrevista. Nuestros queridos compañeros y compañeras de nuestra querida Patagonia. Así es, Mari Sánchez presente. Vamos adelante con la entrevista. Bueno, Cecilia, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí en nuestro programa Diálogos Compañeros.
Y queríamos preguntarte cómo evaluás tu gestión en el Consejo General de Educación en Santa Cruz, que tenemos entendido que vos estás allí presidiendo el Consejo desde el 2017. ¿Cómo evaluamos la gestión desde ese entonces hasta ahora en la provincia? Bueno, buenas tardes a toda la audiencia del programa. Encantada, Alicia, coprovinciana, Armando. Hola. ¿Cómo están? Igualmente para mí. Nosotros iniciamos, la doctora Kirchner, nuestra gobernadora, compañera, inició la gestión en el 16 y nosotros iniciamos un poquito después, en el 2017, en un momento de mucho conflicto en la provincia. Bueno, recordar que nos gobernaba el proyecto macrista en ese tiempo, con una particular mirada acerca de nuestro proyecto nacional, popular, sobre el peronismo y en particular, además, creo yo, sobre una familia, cuyo apellido tuviera que ver, se nombra Kirchner, y la provincia de Santa Cruz muy asociada a ese apellido, además, por la trayectoria de Néstor, Cristina y Alicia. Así que fueron años difíciles, fueron años en los que las convicciones que tienen que estar muy claras para no equivocarse. Bueno, escuché recién a Cristina con este planteo, ¿no?, tan claro acerca de estar donde uno tiene que estar, hacer lo que le corresponde, lo que considere, por supuesto, siempre escuchando y abriendo los brazos, pero haciendo la tarea que le corresponde para cumplir con los objetivos de gobierno. Fueron años para todo el equipo, para el país, para nuestro pueblo primero, fueron años muy duros de los que todavía vamos a pagar por mucho tiempo las consecuencias, pero también la satisfacción de que pudimos transitarlos con la claridad de nuestra gobernadora y de nuestra conducción en el proyecto de avanzar sin renunciar a nuestras convicciones, tratando de organizar una provincia que hasta allí había recibido por mes 500 millones de pesos para pagar los sueldos, y además de una ayuda que ustedes conocen que se les da a las intendencias, los ATN. Todo eso, digamos, dejó de existir durante el gobierno de Alicia, además de que se fueron quitando cuestiones como, por ejemplo, una consideración particular que hay con respecto a los puertos patagónicos, todo lo que tiene que ver con el subsidio, bueno, de los servicios, del gas, una serie de que se pueden leer como medidas estratégicas de política para trabajar el poblamiento de nuestra Patagonia y también considerar un proyecto que va más allá solamente de la producción de alimentos, sino también, como bien se dice en estos tiempos, de energía. Así que la educación, como la pensamos nosotros, nosotras y nosotres, es un proyecto vinculado a un proyecto de provincia y un proyecto de nación, ¿no? Así que fueron años, los primeros difíciles, de poder retomar la conducción del Consejo Provincial de Educación, de poder ir encontrando formas en ese escenario tan difícil, de poder ir trabajando con la organización sindical, con las familias, con la comunidad educativa, y bueno, con mucho trabajo, mucho diálogo, muy difícil al principio, con mucha formación de la mano de la Universidad Nacional Pedagógica, la UNIPE, y también mucha compañía, mucho apoyo de compañeros que estaban por fuera de la provincia de Santa Cruz. Llegamos a la reelección de la gobernadora en el 2019, ya con una idea de profundizar los lineamientos que habíamos trabajado. Nosotros denominamos a nuestras políticas educativas públicas, populares, inclusivas e integrales. Y pensando la integralidad como la educación como parte de una política social más amplia, ¿no? Lo que se llama ahora interseccionalidad, ¿no?, en cuanto al abordaje de los derechos, y la visión de lo popular consustanciado con nuestro proyecto político y con la identidad de nuestra provincia y de nuestro pueblo. Así que bueno, tomamos estos años que nos atravesó también la pandemia, que todavía continúa, pero bueno, en los años más difíciles, tomamos este desafío de organizar o reorganizar la comunidad educativa, profundizar las cooperadoras, la organización estudiantil, el trabajo y la organización con los educadores y educadoras, una decisión de trabajar con formación absolutamente gratuita, de gran nivel académico para todos los docentes y educadores. Todos sabemos que eso es prácticamente un salario indirecto.
Y bueno, y profundizar con la centralidad de respondernos qué es la escuela. Para nosotros la escuela es un espacio de formación ciudadana con el objetivo básico de desarrollo integral de los estudiantes. ¿Qué es un docente? Para nosotros un docente, un educador, es básicamente y centralmente un intelectual integral, y en función de eso comprometido también con su tiempo y la necesidad de su posicionamiento. ¿Qué es la educación? Para nosotros, indefectiblemente, la educación debe ser un proceso de emancipación y liberación. Nosotros no creemos y entramos muchísimo en contradicción con la concepción que se pretende instalar de la educación como un proceso de adiestramiento. Y bueno, con estos lineamientos y con una visión de la pedagogía como un campo interdisciplinar, con un compromiso, vuelvo a decir, fuerte con una educación que no es neutra. Yo siempre recuerdo hace unos años una editorial del entonces ministro de Economía, Labaña, que decía, bueno, ¿cómo vinieron a instalar, decía en esa editorial, que la economía es neutra, ¿no? Bueno, también hay de la educación una larga tradición de neutralidad que nosotros no creemos que es tal, o en tal caso una neutralidad, como dice Cuyen, beligerante, ¿no? Con un posicionamiento que no miente ni oculta una visión humanista y comprometida con los derechos de las personas y de los pueblos. Así que la evaluación es una evaluación de mucho trabajo, de mucho compromiso. Avanzamos muchísimo, por ejemplo, con la educación técnico-profesional. Nuestra provincia tiene muy poquitos años, 63 años. En 60 años tenía el 50% de los colegios técnicos profesionales que creamos nosotros en estos 5 años, ¿no? Hemos trabajado fuerte en la formación técnico-profesional. Ahora vamos a trabajar también vinculadas a las 100 escuelas secundarias con orientación técnico-profesional, muy vinculados a los desafíos productivos y económicos de cada uno de los lugares. En nuestra provincia, bueno, Alicia la conoce, son 244.000 kilómetros cuadrados, la segunda provincia en el país, en el continente, apenas 380.000 habitantes. Avanzaremos ahora en el último censo, pero bueno, es una provincia muy rica, con muchos recursos, que requiere de muchos argentinos y argentinas, que así es una provincia con argentinos y argentinas de distintos lugares, y que también requiere de la educación una respuesta en ese sentido y también en el fortalecimiento de una mirada que decolonice tanto la pedagogía como la visión política y pública. La síntesis es de mucho trabajo, seguramente, como suele decir la gobernadora, somos humanos con seguramente aciertos y errores, pero sí de mucho compromiso y de un trabajo en equipo y territorial. Esa es la síntesis. Mejoramos todos los indicadores, mejoramos los indicadores vinculados a la retención en la escuela primaria, a la cuestión vinculada también en la secundaria, a la no repitencia, un concepto que estamos fuertemente interpelando, trabajando en la transformación de la secundaria. Todavía tenemos datos del egreso en la secundaria que no nos conforman, pero un poquito arriba del de la Argentina. La Argentina tiene un egreso de alrededor del 51% de los estudiantes que ingresan. Nosotros tenemos un poquito más arriba, el 53%, por supuesto tampoco es para festejar. Necesitamos que egresen el 100% de los estudiantes, la educación secundaria en Argentina es obligatoria. Avanzamos muchísimo en la cobertura de la sala de 3, 4 y 5 la tenemos cubierta, y todo lo que tiene que ver con los maternales. Y esto que les decía, mucha educación técnico-profesional y transversalidad de la educación. Alicia la definió en el plan de gobierno como un eje transversal a toda la política de gobierno. Así que nuestra tarea es grande, de mucho desafío, pero también de mucha pasión, porque está muy vinculada a las necesidades de nuestro pueblo, ¿no? Seguro. Y quería preguntarte, Cecilia, porque siempre hubo una conflictividad importante con el sector docente en la provincia. ¿Cómo estamos en ese momento ahora en la relación con los sindicatos provinciales? Bueno, al principio fue muy compleja por lo que les señalaba claramente, porque el impacto en los salarios, si bien cuando yo asumí fueron 170 días de medidas de fuerza, de paro, aun cuando había habido un 26% de aumento, estaba como bastante deteriorada la relación, a mi manera de ver la perspectiva de conducción de la institucionalidad, excedía la cuestión de relación sindical salarial, excedía, eran una serie de cuestiones que era necesario repensar, reordenar.
fuimos evolucionando muchísimo, al principio fue muy duro, no voy a mentir, yo estuve 6 días encerrada en el edificio del Consejo Provincial de Educación. Fueron duros, pero fuimos encontrando la forma, porque además uno, equipo en esta responsabilidad, tiene la obligación de así hacerlo, así que de a poquito fuimos desandando algunas cuestiones y nos fuimos encontrando. Ustedes conocen que esta última paritaria fue, dicho por el sindicato, el mejor cierre que tuvo en la Argentina, con un 60.1, ahora estamos fin de mes sentándonos nuevamente a revisar. Y creo que nos fuimos también encontrando en el proyecto, no nos conocíamos, yo hacía muchos años que no estaba en Santa Cruz, trabajé aquí al lado de Alicia como jefa de gabinete de desarrollo muchos años, así que si bien soy educadora, muchos en Santa Cruz con 25 años de servicio y sin límite de edad te jubilás, así que el recambio también por los procesos migratorios es muy grande, entonces no nos conocíamos con muchos y muchas, así que creo que nos fuimos encontrando. Hoy es una relación que, no voy a negar, tenemos diferencias en cuanto a la concepción quizá del sentido del sindicalismo y algunas cuestiones, pero nosotros, como solemos decírselo a los ministros durante el gobierno del macrismo, nosotros somos peronistas y creemos en la organización sindical, más allá de las diferencias que podamos tener con algunos estilos o formas o liderazgos en la conducción. Creo que hoy la relación es una relación madura, que supimos conseguir con mucho esfuerzo de diálogo, ¿no? Al que Alicia nos instó, aun cuando nos sentábamos con poco y nada para ofrecer en la mesa de paritaria, no dejamos de sentarnos nunca, tampoco durante los años de pandemia, nos sentábamos por Zoom y avanzamos con los acuerdos paritarios. Muy bien, Cecilia. Te hago, no te saco de tema, pero si no voy a otro tema relacionado, que es el Consejo General de Educación. Y el tema es que en ese intento de consensuar, supongo con otras jurisdicciones, para arribar a acuerdos que garanticen cierta cohesión del sistema educativo, ¿qué particularidades presenta la provincia de Santa Cruz en este ámbito? Bueno, nosotros si pensamos estos años, la posibilidad del diálogo político en el Consejo Federal y en el ámbito de debate que tenemos los demás ministerios, en nuestro caso el Consejo Provincial de Educación, es totalmente diferente al que tuvimos durante el 2015 al 2019, en donde fuimos muy críticos de la parodia en la que se convirtió ese consejo, en donde, por ejemplo, dejaron de participar las organizaciones nacionales, los consejos interuniversitarios, se redujo a la participación de los ministros de provincias, y bueno, y el proceso en general fue tomando una tonalidad claramente muy diferenciada con los objetivos que se pretende en la ley con el Consejo Federal. Estos son otros tiempos, se debate mucho en el Consejo. Nuestra provincia es una provincia que yo suelo decir así como un poco en chiste, se construyó de amianto porque pasó momentos muy duros, algunos al límite, entonces es un poco como decía hoy la vicepresidenta, somos muy claros, la Patagonia en general es muy clara en su posicionamiento con las distintas temáticas, como por ejemplo, aquí la última vez que nos reunimos en el Consejo Federal en Ushuaia, en homenaje a los veteranos y excombatientes de Malvinas, nos planteamos qué es homenajear, ¿no? Una reflexión que compartí, para mí los homenajes no tienen que ver con actos o con declamaciones, sino con compromisos reales y de acción en la política pública. Entonces, en esa reunión debatimos mucho acerca de que hay que avanzar con compromisos que tienen las leyes nacionales, como es la extensión de jornada, como es la transformación del secundario, porque hace más de 15, 16 años que lo hemos enunciado, y por supuesto que eso requiere otro tipo de compromisos, como bien lo plantea el actual ministro, y lo planteó hace poquito en la reunión de ministros de América Latina preparatoria del encuentro en París, de ministros del mundo, requiere también de mayor inversión de parte de los estados, y bueno, y como decía hoy, la voy a volver a citar a la vicepresidenta, mayor inversión implica mayores recursos que hay que poder obtener para que el Estado acompañe los desafíos que tenemos en la educación pública, ¿no?
Cecilia, les tengo una pregunta. La ley provincial de educación cumpliría 10 años ahora, creo, ¿no? Porque se sancionó en Sí, el 2012, por allí. así es, Y 2013 creo, sí. sí, y digamos, ¿cómo está la implementación de esta ley que se sancionó bastante más tarde que la ley 26.206? Sé que fue una cuestión muy discutida. ¿Cómo estamos en este momento con la implementación de la ley provincial? Bueno, es un poco lo que relataba, por ejemplo, en el caso de la extensión de jornada, que es algo que está, no es algo, es un artículo de la ley nacional, también en la ley provincial, el avanzar sobre la jornada extendida, jornada completa en la educación primaria, es una deuda que tiene nuestra ley y la ley nacional. Nosotros habíamos pensado en avanzar con las escuelas que nuestra ley provincial en particular plantea como una primera etapa, las escuelas con mayor vulnerabilidad, pero atento a que la Nación toma esta decisión de inversión del 80% de la cobertura de lo que insuma extender 1 hora o más, ¿sí? Nosotros hemos decidido avanzar con la mayor cantidad de escuelas posibles, esta es una deuda. Avanzar también con las salas de 3, que si bien nosotros hoy tenemos cubierta toda la demanda de la sala de 3, no tenemos demanda de sala de 3 que no esté cubierta, necesitamos profundizar, así como también en la regulación de los jardines maternales, que es imperiosa también en el país. Creo que a mí me parece, si bien creo en particular que los sistemas se deben ver de una forma integral, no pensar ni al final ni solo al principio, creo que la deuda de nuestra ley y la deuda de la ley nacional es la transformación del secundario. Creo que creemos nosotros y estamos avanzando en lo que podamos en este tiempo que tenemos por delante, en una transformación que nos permita que esa secundaria obligatoria que sancionamos tanto en la ley nacional como provincial pueda transformar o iniciar la transformación de características y de culturas institucionales propias de 2 siglos atrás, en donde ese era el espacio para formar las élites de la oligarquía que iban a conducir a la nación. Así que nosotros creemos que hay mucho por profundizar y encontrarse, ¿no es cierto? Porque la cultura que se sostiene hoy institucionalmente todavía es una cultura que expulsa y excluye, y nuestros pibes, como dice el ministro Persic, no son los peores, aunque intenten sostenerlo algunas pruebas estandarizadas que provienen de espacios vinculados más al comercio y a la economía que a la educación. Nuestros pibes y pibas son jóvenes y jóvenes, como digo yo, que aspiran a tener como nosotros una patria, una matria que los albergue, los abrace, o como decía Néstor en su último discurso en Santa Cruz, que puedan encontrar en nuestros ojos, en los adultos, en los adultos, la posibilidad de realización de sus sueños. Así que creo que la deuda de nuestra, seguramente hay otras, pero la que yo querría subrayar es la de la secundaria, que no es técnico profesional. En la técnico profesional avanzamos mucho en la posibilidad de acceso en distintas localidades. Vos sabés, nuestra provincia, en la Patagonia, la cuestión de la inclusión también pasa muchísimo por el acceso por el espacio, las distancias que hay de un lugar a otro. Pero también es verdad que aun cuando la escuela secundaria con propuestas o tecnicaturas realmente de transformación, automatización de servicios, etcétera, requiere que acompañemos también más con becas a los estudiantes porque es onerosa. La educación técnico-profesional requiere de compra de equipamiento, de herramientas que realmente son onerosas. Y escuchando a las familias, nos encontramos con esta demanda, así que ahí estamos trabajando también. Qué bueno. Bueno, muy bien, Cecilia. Una pregunta en este aspecto es, ustedes participan en la red de cátedras martianas latinoamericanas, ¿verdad? Que sí, así es. De José Martí. Hacernos un comentario respecto a esto que nos parece muy interesante. Bueno, es un proyecto maravilloso que nos hermana en ese pensador caribeño, pero también latinoamericano, tan interesante, tan increíble, y que iniciamos en pleno proceso al revés, digamos, en la Argentina, durante los años del macrismo, a iniciativa de una colaboradora de la gobernadora Kirchner, y que nosotros tomamos en la provincia. Lo comenzamos a trabajar ahí en la Universidad Tecnológica Nacional, en su facultad, y comenzamos ahí a trabajar más que nada vinculado al ideario de José Martí,
hace poquito, creo que este año, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero con la pandemia se me confunden los años, creo que fue a principio de este año final, creo que a principio final del anterior tuvimos un encuentro bien interesante con las universidades que están comprometidas en la Argentina, con el embajador en Cuba, y pudimos encontrarnos con el ideario de José Martí y el desafío que es para la vigencia que tiene ese pensamiento, ¿no? de las primeras luchas de emancipación revolucionaria, la vigencia que tiene aún hoy, no sé si eso es bueno o malo en algunos aspectos todavía en nuestra región. Sí. Pero bueno, es uno de los grandes de los nuestros. Así ¿no? es uno de los grandes, José Martí. Alicia. Creo que es... Y también seguí, Cecilia, seguí. Te corté, discúlpame. No, que creo que ese pensamiento que tanto citaba y está tan omnipresente en Cuba cuando uno la recorre, ¿no? Tan presente José Martí como el Che Guevara, bueno, hoy Fidel, es realmente, creo, parte de la convicción que ha sostenido a ese pueblo que hace poquito el presidente nombraba, ¿no? Justamente el encuentro de ministros de América Latina en ese bloqueo genocida que se sostiene en el mundo con tanta hipocresía, ¿no? Sí. Ya lo creo. Y queríamos preguntarte, porque también nos llamó la atención la creación del Instituto de Promoción Educativa y Estudios Culturales y Ambientales Elsa Barbería. Nos llamó un poco la atención cómo se construye como un centro de referencia, de capacitación, de rescate del patrimonio histórico. Contanos un poquito más de ese proyecto. Bueno, Elsa Barbería es una compañera que ya fallecida, primera doctora en Historia de la provincia de Santa Cruz, que publicó un libro muy interesante que relata la propiedad, los dueños de la tierra en la Patagonia, muy interesante, pero además una compañera de gran compromiso, falleció muy joven. Nos pareció interesante homenajearla en ese instituto que pretende básicamente avanzar con todo lo que tiene que ver con la formación vinculada a la provincia de Santa Cruz. Como les decía al principio, nuestra provincia, como la Patagonia, son regiones que están pobladas por argentinos y argentinas de distintos lugares de nuestra patria, de nuestra matria, que no necesariamente, y no solamente ellos, sino también qué pasa con los propios y propias santacruceños y santacruceñas, conocen de nuestra historia, conocen de nuestra geografía, conocen de nuestros relatos, de nuestros poetas, de nuestras canciones, de nuestros pueblos. Entonces decidimos fundar este espacio, que es todavía está naciente, digamos, novato, pero que pretende y que profundiza la formación. También aspiramos a alguna producción editorial. Ahora hace poquito produjimos la segunda agenda. La primera fue una agenda centrada en las huelgas obreras del 20 y 21, con fechas centrales de ese proceso, y ahora produjimos una vinculada a nuestras Islas Malvinas, con fechas vinculadas a toda la gesta, digamos, y la causa de Malvinas. Así que también vamos avanzando en ese sentido y aportamos también a la política pública general de la provincia con ese propósito. En todo lo que es el conocimiento de nuestra historia, la constitución de nosotros, nosotras, nosotres, es una tarea esencial y de Estado en la provincia de Santa Cruz. La actividad extractiva genera también, cuando no hay un proyecto fuerte de provincia, una cultura extractiva en todos los niveles. Entonces es muy importante el construir puentes de vinculación con nuestro lugar, y para eso hay que conocerlo, conocer de sus dolores, de sus fantasmas, de sus alegrías, de sus historias, y bueno, y eso es lo que pretendemos con el instituto. Qué bueno, sí, nos parece. Excelente, Cecilia. Muchísimas gracias. Nos pareció un proyecto muy interesante porque toda la patria es soberanía, ¿no? Pero uno a veces piensa en las provincias patagónicas, Santa Cruz, Tierra del Fuego, tan cercanas a Malvinas, bueno, toda una historia nacional. Y como vos decís, la historia de las migraciones sucesivas que conformaron un poco las provincias patagónicas, por ahí a veces se pierde cuál es el sentido de la identidad de esos territorios, ¿no? Por eso nos pareció un proyecto necesario, digamos, ¿no? En este momento.
Bueno, Cecilia, te queremos agradecer un montón por la entrevista, agradecerte por tu tiempo también. Y bueno, invitar a toda la audiencia a que pueda acercarse a estos proyectos que hablamos y conocer un poquito más de la provincia. Gracias. Bueno, yo les quiero agradecer, Armando y Alicia, les quiero decir que me gustaría en este día recordar a mi querida Mari Sánchez, gran compañera con la que tuve el honor de compartir y ser amiga, que solíamos juntarnos y recordar con mucho respeto y como una fuente de inspiración a Germán Abdala, al querido Germán Abdala. Así que yo les quiero agradecer, compañeros, compañeras, por la invitación, porque nos tengan en cuenta, y ha sido un gusto compartir con ustedes, y a disposición. En cualquier momento nos volvemos a encontrar. Gracias, bueno, Cecilia. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, un beso. Hermosísima entrevista, Chachi, una genia, digamos, un cuadro político con mucha experiencia política, realmente valió la pena haberla entrevistado, conocerla un poco más en su fase de ministra, por ahí la conocemos más desde su trabajo como jefa de gabinete aquí en Desarrollo Social en su momento, pero excelente entrevista. Excelente entrevista, ya lo creo, Alicia, y además también muy, muy acompañados por compañeras y compañeras de acá, bueno, de todas partes y fundamentalmente de la provincia de Santa Cruz, que se sumaron a la transmisión de nuestro programa y a escucharla a Cecilia, que realmente es un orgullo tener a alguien en ámbitos educativos con esta formación y con esta capacidad de ejecución y que piensen como piensan, ¿no? Es realmente que nos da mucho aliento y mucha fuerza para seguir difundiendo y trabajando sobre estos temas que tienen que ver con nuestra patria y con todos los que habitan territorios tan lejanos, pero tan hermosos también, como en este caso es nuestra querida Patagonia. Exactamente. Y ha sido por ahí muy, muy interesante porque cuando nosotros empezamos con este programa, el año pasado, bueno, empezamos en el 2020, siempre teníamos esta idea de darle este costado más federal. Muchas veces hemos trajimos aquí al programa situaciones de provincias, de conflictos docentes, de propuestas pedagógicas que se estaban llevando adelante. Por ahí no lo veníamos haciendo en el último tiempo, así que esta vez esperemos que la entrevista a la compañera Chachi nos va abriendo un poco como este camino a darle este corte más federal al programa. Y por supuesto agradecerles a todos los amigos y amigas de la provincia de Santa Cruz, de las distintas localidades de la provincia de Santa Cruz, por acompañarnos en este programa, como también a los compañeros y compañeras que nos vienen acompañando siempre. Bueno, si les parece, entonces avanzamos con el programa y pasamos, Roxana, cuando vos dispongas, a nuestra sección Variete. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, compañeros, ¿cómo se encuentran? Hola, Cintia, buenas tardes, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien, hermosa la entrevista. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo segmento de Varieté. Como siempre, acá estamos presentes. Y bueno, en el día de hoy les quiero contar que en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social se llevó a cabo un homenaje. No sé si ustedes están al tanto, pero bueno, se premió con el premio del importantísimo Rodolfo Walsh al vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, y la verdad es que lo voy a leer porque es muy importante las palabras que nos dejó. Él nos dijo: necesitamos cuestionar todo. Es hora de despertarnos, desde nuestros corazones, enfatizar en la despatrialización y trabajar la ideología que no nos enseñan en las facultades. Él sostuvo: nuestra madre tierra está cerca de sufrir una catástrofe global. Necesitamos escuchar a nuestra madre tierra, y esto es producto del modelo de desarrollo capitalista y porque el ser humano se piensa por encima. Lo leí porque me pareció muy interesante sus palabras. La verdad es
que mucho para replantearnos, ¿no es cierto? Luego el vicepresidente estuvo presente en el Teatro Argentino también de nuestra ciudad, donde también fue homenajeado, en una ceremonia Inti Raymi, que significa la fiesta del sol, donde, no sé, es producto, aquí, yo creo que Armando vos estuviste presente ese día, ¿no es cierto?, en esa ceremonia que se hizo. El martes, creo, en el Teatro Argentino donde se realizó esta ceremonia, donde nuestros compañeros de la Patria Grande, digamos, formaron parte de una ceremonia que se desarrolló en ese momento con la presencia del vicepresidente David Choquehuanca y también con la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Seintut. Así que bueno, bien, fue emotiva la ceremonia y fue muy, muy importante, sobre todo recordarla y traerla nuevamente como una costumbre y como una fiesta, una ceremonia ancestral de la cual tenemos para rescatar unas cuantas cosas, ¿verdad? Claro, acá yo les cuento que se conmemora el retorno del Taita Inti, que es el Padre Sol, y lo que da inicio al nuevo año andino para los pueblos indígenas, que es el 21 de junio. Así que ahora les vamos a mostrar algunas imágenes de esa hermosa ceremonia. Roxana, cuando vos lo dispongas. Hermosa flor de la puna, y dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, y dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Singay, y en la aurora de la paz, la nieve del Illimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Singay, y en la aurora de la paz, la nieve del Illimani. Cholita, baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Cholita. Buenísimo, Cintia, lo que nos has traído hoy. Muy buen trabajo. Bueno, y por último, Armando, les quiero contar que invitamos a toda la ciudadanía a participar de una caravana federal por la soberanía nacional del Río de la Plata y la apertura del Canal de Magdalena. Esto se va a estar llevando a cabo mañana a las 3 de la tarde en distintos puntos que van a confluir en la Bolsa de Comercio de Rosario. Ahora en un videito que les voy a mostrar, es muy importante, la verdad que estuve leyendo muchísimo sobre la derogación de la ley 949. Como un dato de color, les digo que escuchaba que leía que nos traía menos, o sea, nos sale más barato traer muebles de China que la yerba que traemos de Misiones. Así que, nada, me pareció una cosa tremenda. Así que, bueno, ahora en este video les voy a contar un poquito más. Y bueno, nada, invito a todos a participar, todos los que puedan, porque me parece muy importante esto. Así que, bueno, ahora les cuento un poquito más en este video. A partir de la finalización de la concesión, que durante más de 2 décadas tuvieron Han de Nul junto al grupo local EMEPA, se abrió un debate en torno a la necesidad de aprovechar el vencimiento para recuperar el comercio exterior, pieza clave del desarrollo nacional en manos del Estado Nacional. El Foro por la Recuperación del Paraná es una de las organizaciones que componen la iniciativa que, entre otros, integra el diputado provincial Carlos del Frade. Soberanía es justicia, libertad e igualdad para todas y todos, quienes habitamos el territorio de la República Argentina, expresaron en un comunicado. El diputado provincial del Frade expresó los objetivos que tiene esta mesa coordinadora y sostuvo: la idea es volver a insistir sobre la necesidad que la licitación que se haga en septiembre
tenga la posibilidad de pensar que las riquezas que produce nuestro pueblo se queden en nuestro pueblo, porque lo necesitamos. Es necesario anular el decreto 949. Es imprescindible, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, reunir la mayor cantidad de divisas para el pueblo argentino. Y eso se tiene que hacer no volviendo a privatizar el dragado, el balizamiento y el peaje del Paraná, porque eso termina generando que después las riquezas se terminan yendo para el extranjero. Los precios de los alimentos y la inflación en general expresan, entre otras cosas, falta de soberanía sobre nuestras vías navegables y enormes costos de una logística o transporte al servicio de las multinacionales en vez de servir para producir más y mejor. El río Paraná y el río de la Plata representan nuestra principal vía navegable y nuestros dos ríos más importantes. Ambos están en peligro. A través del decreto 949, el Gobierno Nacional ha decidido reprivatizar esta vía troncal de navegación por donde se llevan todos nuestros bienes comunes, naturales, y por donde se desangra la Argentina. Por último, se manifiesta: hacemos un llamado a toda la ciudadanía y a todas sus organizaciones políticas, territoriales, ambientales, feministas, sindicales, gremiales y de toda índole, para que sean parte de este justo y soberano reclamo, por todo lo que nos pertenece y nos fue arrebatado por políticas antipopulares, en desmedro de nuestra madre naturaleza y nuestra soberanía. Excelente. Tremendo este tema por todo lo que implica y porque es el nudo central de la mayoría de nuestros problemas. Exactamente. Hace muy poquito atrás en algún programa planteábamos, ¿no?, que la fuga de divisas que hay por el río Paraná, ese colador que se ha convertido, tendría una repercusión enorme en el pago de la deuda externa, ¿no? Es como que estamos cerrando el programa un poco con lo que empezamos, ¿no? Retomando a Cristina. Exactamente. Sí, sí. Bueno, como siempre, les agradezco el espacio y invitamos a todos, como siempre les digo, estén en el lugar que estén hoy, súper contentos de que estén de todas las provincias a participar, enviando las convocatorias, las solicitudes, las quejas, las denuncias. Siempre tienen un lugar acá en Diálogos Compañeros, así que nada, los invito a participar, que nos manden, y desde acá siempre vamos a estar visualizando y compartiendo todo esto. Así que, como siempre, muchísimas gracias a todos y los esperamos la próxima. Bueno, muchas gracias, Gracias, Cintia. Cintia. Así es. Fuerte abrazo. Les queremos contar para nuestro cierre que queremos mandarles un saludo a todos los trabajadores estatales, que este lunes 27 de junio se cumple el Día del Trabajador Estatal. Esperamos que tengan un excelente día. Les recordamos que la ley 26.876 declara el 27 de junio como el Día del Trabajador y la Trabajadora del Estado, y se invitó a las provincias a adherir a la determinación. Esta fecha recuerda que en 1978 la Organización Internacional del Trabajo adoptó el convenio 151 y la recomendación 159, vinculados al derecho a la negociación colectiva y a las relaciones de trabajo en la administración pública. Nos gustaría que nos envíen fotos y videitos de los festejos en esta ocasión del Día del Trabajador Estatal, trabajador y trabajadora estatal, Alicia. Exactamente. Así que, bueno, saludamos a todos los trabajadores estatales y todas las trabajadoras, muy especialmente a nuestros compañeros y compañeras de ATE. Así que, bueno, les agradecemos mucho la participación en este programa. Estamos muy contentos y contentas de la cantidad de saludos que nos han enviado. Le enviamos un saludo muy grande a toda nuestra audiencia, a todos los compañeros y compañeras que nos han escuchado y nos han enviado saludos desde la provincia de Santa Cruz. Y bueno, que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo en nuestro próximo programa. Muchas gracias a todos. Fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Cerramos.
Este programa fue una producción de Patria Compañera. Nos pueden ver en la semana en nuestras redes sociales y en las de la radio Germán Abdala de AT Capital. Nos encontramos el próximo jueves a las 19.